Un padre soltero se niega a acompañarme al altar, pero en cambio va a Hawái con mi hermana para enterrar a su gato. Esto me enfureció y corté lazos con ambos. Entonces yo, mujer de 26 años, me voy a casar esta semana. Faltan solo 5 días para la boda y ya estoy envuelta en mucho drama, y todo gracias a mi hermana y a mi papá. Genial. Para dar un poco de contexto, mi papá ha sido padre soltero durante los últimos 10 años, desde que mi madre falleció tras una larga batalla contra el cáncer cuando yo tenía 15 años. Fue increíblemente difícil para nosotros, pero más para mí porque en ese momento me di cuenta de que ya no había nadie de mi lado y mi hermana podría hacer lo que quisiera conmigo. Mi madre nos había tratado a las dos por igual, pero mi papá definitivamente tenía una debilidad por mi hermana. Y después de que mi mamá falleció, ella se salía con la suya en todo lo que hacía. Pero para mí no era tan fácil. Mi hermana Katie es 2 años mayor que yo y 10 veces más molesta y con más derecho que cualquier persona que conozco. Literalmente me trataba como su sirvienta personal cuando éramos más jóvenes. Y cada vez que protestaba, mi papá me pedía que hiciera lo que ella quería porque, aparentemente, era demasiado frágil para hacerlo por sí misma. Todo eso era una actuación. Lo sabía. Pero mi papá le creía. Siempre ayudaba que ella había sido una niña enfermiza cuando era más joven. Pero a medida que creció, superó eso. Sin embargo, le seguía gustando fingir que estaba en recuperación crónica de resfriados u otras enfermedades comunes en cualquier momento, solo para evitar hacer sus tareas. Así que yo terminaba haciendo todo el trabajo en la casa. Mientras tanto, ella se la pasaba holgazaneando en su habitación sin hacer nada. Lo encontraba increíblemente molesto, pero si no lo hacía yo, nadie más lo haría porque mi papá siempre llegaba demasiado cansado del trabajo y no quería molestarlo. Después de que cumplí 18 años y me fui a la universidad, las cosas empezaron a mejorar para mí porque ya no tenía que vivir con ella. No tuvimos contacto después de la universidad, ya que no me gustaba y nunca nos llevamos bien. No solo me hacía hacer todo el trabajo, sino que tampoco era una persona agradable. Constantemente hacía comentarios sarcásticos para molestarme y simplemente era generalmente irritante. Así que estaba bastante feliz de salir de la casa. Extrañaba a mi papá, claro. Pero no iba a sacrificar mi cordura para vivir con mi familia. Y sé que a muchas personas les parecerá extraño que me llevaba bien con mi papá a pesar de que era claramente parcial hacia mi hermana. Pero no puedo evitarlo. Teníamos una buena relación y siempre fue así hasta hace poco. No es que fuera una alfombra para él. Siempre protestaba y defendía mi posición cuando se pasaba de la raya. Y tuvimos nuestra buena cantidad de peleas a lo largo de los años por lo parcial que era hacia Katie. Pero al final del día, seguía siendo mi padre y eventualmente hacíamos las paces. Conocí a mi prometido, Andy, en la universidad. Y después de salir por casi 8 años, finalmente decidimos casarnos este año. Estamos en buenos lugares en nuestras respectivas carreras y simplemente parecía el momento adecuado. No puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que Katie ha estado bastante mal últimamente y ha vuelto a vivir con mi papá. Después de que se graduó, había estado viviendo sola durante un par de años, pero luego, el año pasado, decidió renunciar a su trabajo para unirse a su amiga en su negocio de joyería. Desafortunadamente, no les fue bien. No hicieron ninguna investigación y tampoco estaban adecuadamente preparadas, simplemente se lanzaron sin pensar mucho. Así que, naturalmente, estaba condenado desde el principio. No solo quemaron todo el dinero de la inversión, que en su mayoría habían recaudado de familiares y amigos, sino que ni siquiera lograron obtener una cantidad sustancial del negocio. Ella ya había renunciado a su trabajo y, después de que su negocio fracasó, tuvo que cerrarlo. Desde entonces, ha estado desempleada. Ha pasado casi 6 meses y ni siquiera se ha molestado en empezar a buscar otro trabajo. Así que depende completamente de mi papá. Él planeaba retirarse en un par de años, pero ahora no creo que eso sea factible, ya que la está apoyando. Este es solo uno de los temas por los que solíamos pelear últimamente, porque creo que él necesita decirle que se levante y busque un trabajo, porque no puede depender de su papá envejecido por el resto de su vida y quedarse estancada solo por una aventura fallida en los negocios. Necesita salir y hacer algo con su vida. Pero mi papá dice que ella solo necesita algo de tiempo para superar las cosas y lidiar con esto emocionalmente antes de comprometerse con algo más. Tenemos puntos de vista muy opuestos en este tema, así que tratamos de no hablar de ello, ya que solo llevará a una pelea. Además,
me comprometí solo un par de semanas después de que ella tuvo que cerrar su negocio. Y mi papá cree que esa es otra razón por la que está tan molesta, porque incluso su hermana menor está haciendo tan bien en la vida y ella ni siquiera puede levantarse de la cama la mayoría de los días. Sé con certeza que está celosa de mí en este momento porque se asegura de que lo publique en redes sociales y pretende que todo lo malo en el mundo le está pasando solo a ella, solo para llamar la atención. Y cada vez que alguien responde a sus publicaciones, definitivamente parece un grito de ayuda. Saca a relucir cómo me está yendo tan bien y cómo ella merece todo esto y no yo. Pero aparentemente lo obtuve porque estoy dispuesta a manipular y pisotear a las personas para salir adelante. Obviamente, no hago eso. Estoy donde estoy gracias a mi arduo trabajo y esfuerzo. Y ella está donde está porque le gusta hacerse la víctima, aunque ella es la responsable de todas las cosas malas que le han estado sucediendo. Bueno, excepto por una. Tal vez hace 3 semanas, su gato falleció después de casi 15 años. Ha tenido ese gato durante mucho tiempo y estaba muy apegada a él. Cuando eso sucedió, naturalmente, se sumió en la tristeza. Y mi papá me dijo que las cosas estaban tan mal que comencé a sentir pena por ella. No voy a mentir. Quise acercarme a ella y darle mis condolencias, pero no quería parecer falsa. Así que solo le dije a mi papá que le transmitiera mi mensaje. De todos modos, ya estaba bastante deprimida. Y cuando su gato falleció, se negó a comer durante días. Y mi papá literalmente tenía que rogarle para que se levantara de la cama e intentara sobrevivir. Era realmente patético y de verdad me sentí mal por ambos. Pero estaba realmente ocupado con los preparativos de la boda porque solo quedaban un par de semanas para el gran día. Así que decidí no involucrarme demasiado con lo que estaba sucediendo allí. Mantenía contacto con mi papá y lo consolaba cada vez que estaba demasiado molesto por la forma en que se comportaba Katie. Pero realmente eso era lo máximo que podía hacer. No pensé que esto me llevaría a algún problema, pero hace unos días, mi papá se puso en contacto conmigo para decirme que no podría acompañarme al altar en mi día de boda. Obviamente, asumí que sería él quien lo hiciera, pero lo llamé para pedirle formalmente que me acompañara al altar el día anterior a esa llamada. Pensé que lo aceptaría de inmediato, pero me dijo que necesitaba tiempo para pensarlo, lo cual era sospechoso. Y luego me llamó al día siguiente para declinar. Cuando le pregunté por qué, ya que estaba perpleja, su razón me dejó boquiabierta. Me dijo que Katie había cremado a su gato hace unas semanas y ahora quería ir a Hawái a esparcir sus cenizas en la playa porque un par de años atrás, ella y un grupo de amigos habían hecho un viaje por carretera a Hawái, y ella había llevado a su gato con ella. Así que, al parecer, tenía muchos buenos recuerdos de ese lugar y era especial para ella. Y el día de mi boda era exactamente un mes después de que su gato había fallecido. Así que quería esparcir las cenizas el día de mi boda. Así que no solo mi papá declinó acompañarme al altar, sino que también me estaba diciendo que no podría estar presente en mi boda. Dijo que lo sentía mucho y quería compensármelo más tarde. Pero tendría que ir con Katie ya que era la primera vez en semanas que ella hablaba de querer hacer algo y salir de casa. Ella también pidió específicamente que mi papá la acompañara porque quería que alguien estuviera allí para apoyarla emocionalmente. Me quedé extremadamente sorprendida cuando me dijo eso. Pero traté de lidiar con las cosas con calma y le dije a mi papá que tal vez un amigo de ella podría acompañarla o tal vez podría hacerlo al menos un día después de mi boda, solo para que al menos pudiera asistir. Quería al menos que uno de mis padres estuviera presente en mi boda, pero mi papá dijo que ella estaba bastante firme en lo que había dicho, y él también había hecho las mismas sugerencias, porque también quería poder asistir a mi boda. Pero cuando trató de sugerir algo más, ella se molestó mucho y comenzó a acusarlo de no preocuparse por sus sentimientos. Aparentemente, según ella, el día de mi boda, yo tendría un montón de gente a mi alrededor que se preocuparía por mí, pero ella solo tenía a mi padre. Y piensa que debería ser la prioridad en este momento ya que está pasando por una fase realmente difícil en su vida. Cuando mi papá dijo eso, también cree que, dado su situación, debería ser la prioridad en este momento, perdí por completo la calma. Y le dije que ella había sido su prioridad toda su vida. Así que no me sorprende que me esté dejando de lado el día de mi boda solo para estar con ella. Ni siquiera le di la oportunidad de decir nada más y simplemente colgué y lo bloqueé en todas partes. Estaba muy molesta. Y cuando le conté a Andy sobre esto, pareció entender de dónde venía. Lloré mucho durante los siguientes 2 días,
pero luego decidí vengarme de mi padre y hacer algo que sabía que lo molestaría. Como sabía que mi hermana estaba jugando con mi mente y tratando de enojarme, lo correcto sería hacer algo que sabía que los molestaría. Así que en lugar de llorar por eso, decidí pedirle a mi tío que me acompañara al altar. Mi tío es el hermano gemelo de mi papá, y se adoran mutuamente. Lo sé desde que era niña, y he visto de primera mano lo desagradables que pueden ponerse cuando están juntos. Siempre que se veían en eventos familiares y cosas por el estilo, intentaban superarse el uno al otro constantemente, lo cual hacía que fuera incómodo para todos los demás alrededor. Mis abuelos intentaron con todas sus fuerzas hacer que se detuvieran, pero simplemente se odiaban tanto. Fue muy difícil controlarlos. Eventualmente, superaron esa etapa. Y después de que mi mamá falleció, mi papá dejó de asistir a cualquier evento en el que supiera que mi tío estaría presente. Personalmente, no tenía nada en contra de mi tío, y honestamente podía simpatizar con él porque sabía lo que se sentía tener un hermano al que odiabas. Pero tampoco teníamos una relación particularmente cercana. De todas formas, después de esa conversación con mi papá, estaba tan molesta que decidí contactarme con mi tío y pedirle que me llevara al altar. Él se sorprendió bastante cuando lo hice y dijo que no sabía qué decir porque no creía que fuéramos lo suficientemente cercanos para eso. Pero le dije que esto era para molestar a mi papá por lo que había hecho. Después de eso, no necesitó más convencimiento. Estuvo a bordo tan pronto como escuchó que esto iba a hacer enojar a mi papá. Mi tío realmente comenzó a reírse cuando le pregunté si quería ser parte de esto, aunque ya estaban en sus 50. Me dijo que aún nunca dejaría pasar una oportunidad para avergonzar a su hermano. Ya se lo habían hecho de todas formas. Acordamos que íbamos a hacer una publicación al respecto, y que definitivamente llegaría a mi papá. Así que esa misma tarde, publiqué sobre lo agradecida que estaba con mi tío por aceptar llevarme al altar. Y en cuestión de horas, recibí una llamada de mi papá. Lo había desbloqueado para ese propósito. Y tan pronto como se puso en contacto conmigo, me dijo que estaba muy molesto por haber considerado siquiera hablar con mi tío y reemplazarlo con ese tipo, de todas las personas. Me dijo que convencería a Katie de retrasar la dispersión de las cenizas, pero que ahora todo lo que tenía que hacer era aceptar que él me llevara al altar porque sería muy vergonzoso e insultante para el que mi tío lo hiciera cuando él seguía vivo y en buen estado. Le dije que tuvo una oportunidad y la desperdició por Katie. Y ahora le estaba dando una probada de su propia medicina. Se enojó mucho y me dijo que estaba siendo mezquina e inmadura. Y estuve de acuerdo, soy mezquina e inmadura. Pero eso solo lo molestó aún más. Al final de la llamada, estaba llorando y dijo que nunca esperó que yo actuara así, solo porque estaba tratando de estar ahí para mi hermana deprimida, que lo estaba pasando mucho peor que yo en ese momento. Dijo que no tenía absolutamente nada de empatía y que estaba siendo malvada porque mi hermana literalmente había perdido todo, y yo ni siquiera podía dejarle tener a mi papá por un día. Y ahora siento que lo que hice fue algo insensible porque tenía razón sobre que mi hermana lo había perdido todo. Así que necesito que me digan si debo disculparme con mi papá o no. Le pedí a mi tío que me llevara al altar después de que mi papá se negó porque mi hermana quería que la acompañara a Hawái el día de mi boda. Actualización: faltan 1 o 2 días para la boda. ¿Saben qué? Voy a caminar sola al altar en lugar de meterme en todo este lío. Creo que es más apropiado para mí caminar sola. Ya que, a largo plazo, me he dado cuenta de que voy a estar sola. Hablé con mi tío y, como ya obtuvimos la reacción que queríamos de mi papá, me dijo que estaba bien con eso. Ahora solo será un invitado como se suponía que debía ser desde el principio. No le importó de todas formas, ya que había sido escéptico sobre caminar conmigo al altar desde el principio. También hablé con mi padre, pero no lo hice por una llamada telefónica porque eso llevaría a otra conversación confrontativa. Así que solo le dejé un mensaje y le dije que si quería asistir a la boda, era libre de hacerlo. Pero no necesitaba caminar conmigo hacia el altar. También le dije que si no quería asistir a la boda y prefería irse a Hawái con Katie, era libre de hacerlo también. Pero entonces, lamentablemente, tendría que cortarlo de mi vida para siempre, porque ya ha tenido suficientes oportunidades de demostrarme que va a tratarme como una prioridad cuando realmente importa, pero ha fallado en hacerlo cada vez. Y ahora simplemente ya no quiero tolerar este tipo de falta de respeto. Quiero casarme y quiero ser feliz cuando me case. Ya he estado preocupada demasiado tiempo por lo que él va a pensar, por cómo otras personas van a sentir sobre mis decisiones.
Y ha sido una pérdida colosal de mi tiempo, ya que nunca se ha molestado en preocuparse por cómo me sentiría yo acerca de ciertas cosas. Si lo hubiera hecho, nunca me habría soltado esa bomba a solo unos días de mi boda. Y si le importara, me habría pedido disculpas después de que le envié ese mensaje, pero ni siquiera se ha molestado en responderme. También hablé con Andy sobre esto, y él piensa que es la decisión correcta. Faltan solo unos días para la boda, y aún no hemos podido resolver las cosas con mi padre. A este punto, ni siquiera creo que tenga otra opción. Actualización 2. Oye, primero que nada, me casé ayer. Aún no puedo creerlo. Estoy realmente casada ahora. Y además del anillo de compromiso en mi dedo, también tengo la alianza de bodas. Es surrealista y estoy tan feliz en este momento. Así que odio tener que pensar en mi papá y mi hermana, pero les debo una actualización y una detallada, ya que en la última solo me desahogué y me fui. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi padre no asistió a la boda. Sí, por lo que sé, decidió asistir a la dispersión de las cenizas del gato muerto de mi hermana en Hawái con ella, lo cual es una cosa completamente normal que elegir en lugar de la boda de tu otra hija. De todas formas, ni siquiera quiero entrar en eso porque algunas personas me criticaron mucho por actuar como si no estuviera tomando en serio la depresión de mi hermana. Mira, realmente me siento mal por ella, y es algo que mantendré. La depresión es algo terrible y ni siquiera se la desearía a mi peor enemigo, que irónicamente resulta ser Katie. De todas maneras, no fue la depresión lo que la llevó a hacer esto. Fue su necesidad severa y paralizante de ir en mi contra y ser el centro de atención en todo momento lo que la hizo decidir esparcir las cenizas de su gato en Hawái el día en que se suponía que me iba a casar. Ella realmente pudo haber esperado unos días y hacerlo después, o tal vez pudo haberlo hecho antes, pero tenía que hacerlo el día de mi boda. No creo que sea una coincidencia. Siempre ha tenido algo en mi contra. Así que me niego a creer que esto solo sea su depresión y que esté actuando por eso. De cualquier manera, la depresión es una explicación, pero no una excusa. Así que sí, no me estoy burlando de ella, pero también me niego a dejarla salir impune solo porque está pasando por dificultades. Y en cuanto a mi padre, esa es otra historia completamente. Ni siquiera sé qué decir de él, excepto que me ha decepcionado por enésima vez. No lo voy a perdonar. Va a ser difícil pasar por la vida sin tener a ningún padre de mi lado, pero seamos realistas, él nunca ha estado realmente de mi lado. Para él, la vida siempre ha girado en torno a Katie, y ahora lo veo con claridad. Fui un tonto al creer que las cosas podían cambiar. Él decidió no asistir a mi boda, y fue muy astuto al respecto. No me lo hizo saber hasta después de la ceremonia. Hasta ese momento, estaba muy confundido acerca de si asistiría o no, ya que le había dejado un mensaje anteriormente, pero no me respondió. Solo seguía revisando mi teléfono, pero luego, después de haber caminado por el pasillo y haber terminado todo, me di cuenta de que no aparecería. Y fue entonces cuando me envió un mensaje diciendo que estaba en Hawái con Katie y que había decidido asistir a la dispersión de las cenizas porque Katie lo necesitaba más que yo. Ella era más dependiente emocionalmente de él. Y dijo que lo sentía, pero esperaba que lo entendiera. Todavía habría encontrado significativo ese mensaje si no hubiera añadido que mi comportamiento infantil y mezquino de antes, con mi tío y todo eso, también lo había molestado mucho. Y pensó que lo mejor era que nos mantuviéramos alejados por un tiempo. Esa fue otra razón por la que no asistió. No voy a negar que fue mezquino, pero sinceramente, la única razón por la que hice eso fue porque siempre me sentí ignorado después de que mi madre falleció. Y no voy a fingir que lo que hice no fue inmaduro, pero, ¿qué más podía hacer? Solo quería hacer algo para molestarlo porque quería saber si en realidad le importaba, y tal vez sí le importaba, pero claramente no lo suficiente como para presentarse por mí de todas formas. El mensaje realmente me molestó. Y era el día de mi boda, así que quería ser feliz. Así que simplemente lo bloqueé y seguí adelante con mi día. Además, él ya había decidido no asistir a la boda, así que enviar un mensaje para decirme que no iba a venir era bastante redundante. La gente me preguntó por ellos, porque mi padre y mi hermana no estaban en la boda. Y decidí ser completamente honesto con ellos y les conté la verdadera razón. Pensé que esto reflejaba mal en ellos y no en mí, así que no tenía ninguna razón para ocultarlo. La mayoría de las personas se quedaron sin palabras, y otros lo encontraron bastante gracioso, pero de una manera triste.
Creo que casi toda la familia sabe ahora que mi papá se saltó mi boda para ir a Hawái con Katie a esparcir las cenizas de su gato. Ni siquiera pudo dedicarme un solo día. Y creo que ese es su mayor fracaso como padre. Pero aún así me la pasé muy bien y nada puede cambiar eso. El día de mi boda seguirá siendo el mejor día de mi vida hasta ahora. Sé que voy a pasar el resto de mi vida con el hombre que más amo. Y he decidido que él será mi única familia de ahora en adelante. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde mi boda. Todavía se siente genial decirlo. De todos modos, Andy y yo se supone que nos iremos de luna de miel en un par de días, pero obviamente mi papá y Katie simplemente no pueden soportar verme feliz. Así que decidieron que este es el momento perfecto para confrontarme sobre lo que les he estado diciendo a las personas en la boda sobre por qué no estuvieron presentes. Hace 3 días, Katie me envió un mensaje de texto. No la había bloqueado. Solo había bloqueado a mi padre. Pero después de leer su mensaje, sentí que también debería bloquearla a ella, porque fue tan molesto que sintiera que tenía una posición moral más alta en esto. Solo para que conste, la única razón por la que no la he bloqueado aún es porque, en caso de que algo le suceda a mi padre, quiero poder enterarme. Y sé que a pesar de nuestras diferencias, estoy segura de que ella me informaría en caso de un accidente, enfermedad o lo que sea. De todos modos, esa es literalmente la única razón por la que aún le he dado acceso a mí. Sé que la mayoría de la gente me aconsejaría cortar todo contacto. Pero no creo que sea posible para mí, porque solo porque mi papá haya sido un padre terrible para mí, no significa necesariamente que yo también tenga que ser una hija terrible para él. Esto puede no tener sentido para mucha gente, pero estos son mis principios y voy a seguirlos. Así que agradecería que la gente no comentara sobre esto. Ahora, respecto al mensaje que me envió, ella dijo: hola, acabamos de regresar de Hawái y ya nos han contactado muchos de nuestros familiares, y piensan que estábamos equivocados al elegir el día de tu boda para esparcir las cenizas de mi gato. No me sorprende que hayas elegido contarle esta historia a todos y retratarnos de manera negativa, pero estoy decepcionada de que sigas atacándome a pesar de que sabes que estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. Realmente desearía que no hubieras hablado mal de mí y de tu papá, porque somos familia. Y tú, de todas las personas, deberías entender que es muy difícil perder a un ser querido. Realmente esperaba que hubieras tenido más compasión por mí. Pero bueno, claramente no es el caso. Papá también ha notado que lo bloqueaste y está muy molesto por eso. Así que creo que deberías deshacerlo. Y, sinceramente, todo lo que tengo que decir es que necesitas ser un poco más considerada con nosotros. No puedes simplemente ir por la vida pensando solo en ti misma y esperar que la gente esté bien con eso. Espero que entiendas a lo que me refiero y pido disculpas. Incluso si no lo haces, no me sorprenderá porque si aún eliges odiarme en este momento, hay muy poco que pueda esperar de ti. El tono del mensaje en sí me molestó mucho. Y luego el contenido, ni siquiera quiero decir nada al respecto porque podría terminar maldiciéndola aquí. Fue tan pretencioso y con un aire de superioridad que honestamente quería simplemente bloquearla. Pero después de pensarlo por un rato, decidí elaborar mi propia respuesta y enviársela. Hola, Katie, si les conté a nuestros familiares por qué tú y papá no estuvieron presentes en la boda. Y decidí ser honesta al respecto porque no soy una mentirosa. Además, al decidir no asistir a mi boda, prácticamente te pusiste en esa posición. Y creo que es muy injusto esperar que yo los encubra, especialmente dadas las circunstancias actuales, ya que ambos no han sido nada amables conmigo. Ni siquiera pudieron pensar en mí el día de mi boda y tratar de ponerme en primer lugar solo por un día. Así que realmente no creo que tenga nada de qué disculparme. Si papá está molesto por el hecho de que lo bloqueé, probablemente debería haberlo pensado antes en lugar de lamentarlo ahora. Ya tomé una decisión y no quiero tener contacto con ninguno de ustedes dos. Así que realmente apreciaría que no me contactaras después de esto. A menos que sea una emergencia, entonces puedes mandarme un mensaje o llamarme. Pero a menos que haya alguna situación urgente, realmente desearía que no me contactaras en absoluto, ya que no tengo ningún interés en hablar con ninguno de los dos. Ambos me han lastimado mucho en los últimos años. Y estoy de acuerdo con lo que dijo papá. Lo mejor será que pasemos un tiempo separados por ahora. Soy una mujer casada ahora y quiero pasar los próximos años disfrutando mi vida con mi esposo. En este momento, él es la única familia que tengo. Les deseo lo mejor a ambos en su vida.
Adiós. Después de mostrárselo a Andy, envié ese mensaje y ella me respondió hace un par de minutos. Dijo que respetaría mis deseos y también agregó que mi papá seguía muy molesto por mi decisión de no hablar con ellos. Pero no podía evitarlo, ellos mismos se lo buscaron. Sé que Katie está feliz de no tener que hablar conmigo. Y si mi papá realmente está tan molesto, pues, ni modo, porque como dije, es culpa suya. De todos modos, solo voy a tratar de disfrutar mi luna de miel ahora. Hemos estado planeando esto por mucho tiempo y merezco divertirme ahora. Gracias por escuchar el final de la historia. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus seres queridos. Esto significa mucho para mí. Si no te has suscrito a este canal, por favor toma un segundo para apoyarme, así puedo tener motivación y energía para hacer más videos interesantes. Gracias y que tengas un buen día.